¡Oh, Dios! ¡Odio esto! Mira, está yendo a todas partes. Sal ahora. El rugido gutural del rey Carlos resonó en Clarence House como un martillo golpeando las mismas paredes, ya fracturadas por años de tensión. De pie frente a su furia no estaba otra que la reina Camila. La mujer que había capeado incontables tormentas a su lado, pero ahora se encontraba en el centro de una batalla implacable. El choque se encendió por un solo objeto: el Range Rover, una vez tan ligado a la reina Isabel II. Lo que parecía un recuerdo inofensivo se había convertido en una chispa peligrosa. Como Camila fue acusada de conspirar para convertirlo en una herramienta para fortalecer la posición del linaje Parker B.S., fuentes cercanas al palacio insistieron en que había elaborado un plan meticuloso cuidadosamente diseñado para legitimar la transferencia del vehículo. Confrontado con tal esquema, se dice que el rey Carlos llegó al punto de ruptura. Para él, el Range Rover nunca fue solo una posesión. Era el último aliento de la reina, un símbolo sagrado que no podía ser violado. Su furia rápidamente se endureció en un juicio público cuando cerró cada maniobra sin dudarlo. La princesa Ana, la firme guardiana de la memoria de su madre, se unió a la confrontación con aguda rebeldía, declarando que cualquier intento de torcer el legado de la reina en un arma de poder no era menos que una traición imperdonable. Analistas reales sostienen que esto fue mucho más que una disputa por un recuerdo. Expuso décadas de tensiones latentes entre ambición, memoria y principio. Las consecuencias, advierten, podrían extenderse mucho más allá de los muros familiares. El honor amenazado, un matrimonio fracturado y la reputación de la monarquía temblando al borde. Ahora la atención pública está centrada en una sola pregunta candente: ¿quién prevalecerá en esta batalla de voluntades? Carlos con su furia desenfrenada, Ana con su voto inquebrantable de defender el legado de su madre, o Camila con sus sombríos cálculos aún no revelados por completo. En agosto de 2025, cuando las primeras brisas frescas del otoño se desplazaban por las calles de Londres, una peculiar ola de sentimiento pareció barrer el Reino Unido. La atención de la nación se dirigió al Silverstone Festival, el evento de carreras más renombrado en las Islas Británicas. Sin embargo, este año no se trataba simplemente del trueno de los motores o el glamour de la velocidad. El foco estaba en una leyenda de otro tipo: el Range Rover 2006, que una vez había sido inseparable de la reina Isabel II. Más que un vehículo de lujo, se erigía como una reliquia viviente de la independencia y la fuerza perdurable de las reinas a través de sus 7 notables décadas en el trono. Uno podía imaginar fácilmente su cabello plateado brillando bajo el sol escocés, una suave sonrisa en sus labios, mientras conducía el coche ella misma a través de los paisajes agrestes de Balmoral. Fue allí donde encontró la liberación de la sofocante formalidad de la vida palaciega. El Range Rover había sido su compañero constante a través de cacerías de fin de semana, tranquilos paseos por el campo e íntimos picnics familiares. Había sido testigo de su risa y resistencia, de la mujer detrás de la corona, que desafió la edad, el deber y la fragilidad. Para el pueblo británico, el vehículo llegó a encarnar mucho más que el lujo real. Era la última imagen tangible de su firme monarca, una figura humilde y resuelta que había soportado la guerra, el escándalo y el dolor, solo para emerger atemporal. Cuando se supo la noticia de que el coche sería subastado, la reacción fue inmediata e inmensa. Los principales periódicos como el Times y el Guardian llenaron sus páginas con reportajes nostálgicos
y fotografías de archivo. La reina en su clásico tweed, con las manos firmes en el volante, la mirada fija con orgullo hacia adelante. Las redes sociales pronto se iluminaron de emoción. Mails declarando que pagarían cualquier precio para preservar ese recuerdo. No es solo un coche, es el espíritu de la reina, publicó un admirador en X, ganando una avalancha de me gusta y compartidos. La anticipación para el Silverstone Festival alcanzó su punto álgido con ofertas iniciales proyectadas en 50.000 óculos. Sin embargo, en medio de la fanfarria y las cámaras parpadeantes, algo más oscuro se estaba gestando en silencio. En Clarence House, dentro de la silenciosa grandeza de su suite privada, la reina Camila se sentó sola, su mente tejiendo planes que nadie más conocía. Para ella, el Range Rover representaba mucho más que un premio de coleccionista. Era una oportunidad para reescribir la narrativa, para entrelazar el legado de la reina Isabel. La mujer que una vez la había mirado con desdén, con el del linaje Parker B.S. En la visión de Camila, su hijo Tom Parker B.S. algún día se deslizaría por las calles de Londres detrás de ese volante familiar mientras los espectadores murmuraban: «Ese era el coche de la reina. Ahora pertenece al hijo de Camila». Sería un triunfo poético, un acto de retribución silencioso, que afirmaría la permanencia de su familia en la historia real. Pero Camila nunca fue imprudente. Sus décadas de navegar por el escándalo y el escrutinio le habían enseñado paciencia y precisión. Sabía que cualquier intento directo de adquirir el coche podría desatar una tormenta de indignación pública. El fantasma del infame triángulo amoroso aún persistía, y entrometerse con el legado de Isabel podría ser fácilmente condenado como una profanación. Así que necesitaba un intermediario, una mano rastreable para actuar en su lugar. Noche tras noche permanecía en su escritorio de caoba, el suave resplandor de la lámpara proyectando largas sombras sobre su rostro arrugado pero resuelto. «Es hora», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro, pero pesada de convicción. Esto era más que un esquema para reclamar un coche. Era el primer golpe en un diseño más grandioso. Un movimiento silencioso pero deliberado, en su larga campaña, para atraer la memoria de Isabel a su propia órbita de poder. El vínculo entre la reina Isabel II y Camila Parker B.S. nunca fue de afecto o armonía. Era un campo de batalla silencioso, un trágico choque de voluntades entre dos mujeres formidables, unidas por el destino y la monarquía. Durante décadas, Isabel mantuvo una distancia tácita pero inconfundible de Camila, la mujer que una vez había sido el amor clandestino de su hijo Carlos. Siempre que las circunstancias las obligaban a compartir el mismo espacio, el aire se espesaba con tensión, su restricción mutua apenas ocultando el desdén. La reina, franca y tradicional, nunca pretendió lo contrario. En un banquete formal en el Palacio de Buckingham, cuando Camila intentó una conversación educada, Isabel se volvió hacia ella y dijo, con un tono glacial: «Eres un inconveniente que estamos obligados a soportar». Esas palabras golpearon como un decreto real, cortantes, humillantes e imposibles de olvidar. Las mejillas de Camila se pusieron de un rojo carmesí, aunque mantuvo la compostura. Cada mirada frígida, cada gesto despectivo de la monarca se grabó profundamente en su memoria, recordándole que a los ojos de Isabel siempre seguiría siendo la otra mujer. Una mancha en la historia real, indigna de perdón. Esa silenciosa hostilidad se filtró en el tejido de la vida real.
La reina frecuentemente excluía a Camila de las reuniones familiares privadas, y cuando las apariciones juntas eran inevitables, mantenía su distancia física y emocional, como si la proximidad misma pudiera empañar su legado. Incluso después de convertirse en la esposa legítima de Carlos, Camila sintió el aguijón del aislamiento, un muro invisible que ningún título podía atravesar. Noches solas fueron perseguidas por el mismo pensamiento amargo. ¿Quién se cree que es? A Isabel se le había concedido todo: el trono, la devoción del pueblo y la permanencia de la historia. Mientras que Camila había pasado años arañando para sobrevivir, vilipendiada por la prensa y rechazada por el palacio, el resentimiento se había endurecido en una cicatriz, un recordatorio de que si alguna vez quería pertenecer de verdad, tendría que remodelar la historia a su propia imagen. Ahora, con Isabel fallecida y el reino lamentando a una monarca cuya presencia había definido una era, Camila sintió su momento. El Range Rover 2006, el símbolo más preciado de libertad y fuerza de la reina, estaba a punto de ser subastado. Camila se negó a dejar que siguiera siendo únicamente la reliquia de Isabel. En su mente, podría convertirse en un nuevo emblema, parte de la herencia Parker B.S., un puente entre el poder y la redención. Se imaginó a su hijo Tom Parker B., un celebrado crítico gastronómico y personalidad de la televisión, reclamando su lugar legítimo bajo el foco real. Aunque cercano a la monarquía, siempre había existido justo más allá de sus muros. Una figura medio reconocida que vivía en su larga sombra. Ese coche será un amuleto de poder, pensó Camila, con el pulso acelerado. Hará a Tom visible, una señal de que el linaje Parker B.S. pertenece al redil real. En su cámara privada en Clarence House, bajo el tenue brillo de una lámpara de araña de cristal antiguo, Camila hojeó una carpeta confidencial, sus dedos trazando cada nombre como si fueran joyas. Entre ellos, uno la hizo detenerse. Richard Halpern, un empresario estadounidense de ascendencia judía. Halpern había amasado una vasta fortuna a través de bienes raíces y tecnología. Durante años había sido uno de sus benefactores silenciosos, donando millones a sus organizaciones benéficas, sin buscar publicidad ni recompensa. Su discreción y lealtad lo hacían ideal. Lentamente, el esquema de un plan se cristalizó en la mente de Camila. Halpern asistiría a la subasta de Silverstone como un postor independiente, comprando el Range Rover de la reina a un precio extravagante para desviar las sospechas. Meses después, quizás un año, se lo regalaría a Tom como un gesto de amistad. Legalmente sólido, éticamente gris, pero políticamente brillante. En papel, la transacción parecería inocente. En verdad, transferiría un fragmento del alma de Isabel al linaje de Camila. Un elegante golpe contra un legado que una vez la había despreciado. Una leve sonrisa se extendió por el rostro de Camila, sus ojos brillando bajo la luz de la lámpara. Ya podía imaginar la escena. Tom conduciendo por el centro de Londres, los flashes de los paparazzi parpadeando, el público susurrando. Ese era el coche de la reina. Ahora es de los hijos de Camila. El simbolismo sería irresistible. Una reivindicación silenciosa que borraría el límite entre las dos dinastías. Sin embargo, debajo de su satisfacción acechaba un atisbo de inquietud. La exposición podría destruirla. Una revelación y la imagen de la reina consorte tan cuidadosamente reparada se derrumbaría. Pero la amargura eclipsó el miedo. El recuerdo de la humillación avivó su resolución. Ella nunca me dio una oportunidad.
murmuró Camila apretando los papeles hasta que se arrugaron en su mano. Ahora reclamaré lo que ella me negó, cueste lo que cueste. Para que el plan tuviera éxito, necesitaba fondos que no dejaran rastro. Su mente se dirigió al Queen Elizabeth Charitable Trust, un fondo sobre el cual aún tenía autoridad parcial como consorte. El esquema era delicado. Dividiría las sumas en transacciones menores, las canalizaría a través de organizaciones benéficas secundarias y cuentas extraterritoriales. Luego fusionaría los totales en un fondo accesible para Halpern. Parecería filantropía ordinaria, pero en realidad era el movimiento silencioso de dinero real, reutilizado para la venganza. La operación la emocionó. Cada paso, una danza peligrosa entre el secreto y el poder. Su pulso se aceleró, su respiración superficial con anticipación. Ya no se trataba de un coche. Se trataba del dominio, de probar que ella, Camila Parker B.S., no se encontraba a la sombra de nadie, sino como la verdadera fuerza al lado del rey. Aún así, el destino tiene una manera de torcer incluso los planes más cuidadosos. A medida que comenzaron las primeras transferencias y Halpern preparó su oferta, ojos invisibles dentro del palacio comenzaron a observar. La conspiración había comenzado, y debajo de la calma de mármol de Clarence House, las corrientes de la traición comenzaban a agitarse. La princesa Ana, la segunda hija de la reina Isabel II, se había erigido durante mucho tiempo como la encarnación de la franqueza y la moderación dentro de la familia real británica, mientras que otros a menudo se encontraban enredados en escándalos o agitación emocional. Ana seguía siendo el ancla inquebrantable de la monarquía. Una mujer de disciplina y fuerza silenciosa que dedicó su vida a la caridad, a las actividades ecuestres olímpicas y, sobre todo, a la preservación de la dignidad de su familia. Las disputas públicas y las teatralidades nunca la atrajeron. Operaba con la precisión de una estratega, guiada por la razón en lugar del sentimiento, y sus decisiones siempre servían a un propósito superior: la corona. Con su cabello corto, su comportamiento sensato y su mirada penetrante, reflejaba la esencia misma de su madre, la reina Isabel, una mujer a la que respetaba profundamente y defendía sin dudarlo. Unos días antes de que comenzara el Silverstone Festival, Ana se sentó en su estudio privado en Gatcombe Park, su finca de Gloucestershire, rodeada de extensas praderas y un aislamiento tranquilo. Sobre su escritorio yacía un grueso expediente de documentos, cuidadosamente organizado, pero repleto de preguntas sin respuesta. Esa misma mañana había enviado una solicitud oficial a la Oficina de Gestión de la Finca Real, exigiendo una divulgación completa de los registros de propiedad personal de la reina Isabel II. No era la curiosidad lo que la movía, era el instinto. Desde que se supo la noticia de la próxima subasta del Range Rover, Anne había sentido algo inquietante debajo de la superficie, una perturbación sutil dentro del ritmo generalmente constante de los asuntos palaciegos. Aunque desconocía el esquema exacto de Camila, las décadas de experiencia de Ana capeando las tormentas reales, desde los divorcios de sus hermanos hasta los discretos percances financieros, habían perfeccionado su sentido para las manipulaciones ocultas. Mientras examinaba las páginas, sus ojos agudos captaron una peculiar inconsistencia que la hizo detenerse. Su pulso se aceleró. El documento de registro del Range Rover 2006 contenía alteraciones recientes. Una leve mancha de tinta fresca, una anotación recién insertada que no se alineaba con el protocolo oficial.
De acuerdo con las regulaciones reales, el vehículo debería haber sido catalogado como no transferible, reservado para su preservación, como un artefacto nacional ligado a la imagen pública de la reina. Sin embargo, la nota, fechada solo semanas antes, lo reclasificó como propiedad personal, aprobada para la subasta. La frente de Ana se arrugó. Su agarre en el papel se tensó y la ira parpadeó detrás de su expresión tranquila. «¿Quién autorizó esto?», murmuró entre dientes, la sospecha comenzando a endurecerse en resolución. Su mente retrocedió a la tensión tácita entre su madre y Camila, las miradas veladas en las reuniones familiares, la civilidad helada en los eventos estatales. La reina Isabel había tolerado a Camila por el bien de la monarquía, pero nunca la aceptó, percibiéndola como una presencia disruptiva que amenazaba la estabilidad. ¿Podría Camila ahora estar explotando la influencia de su consorte para manipular los registros de la finca? Quizás había alistado a sus ayudantes leales para ajustar los detalles discretamente, disfrazando un acto de ambición personal como una mera formalidad administrativa. Ana aún no podía probarlo, pero la posibilidad la carcomía. ¿Era esta subasta una fachada? ¿Una forma para que Camila reclamara el coche a través de un intermediario y reutilizara el legado de Isabel para su propia familia? Si es así, el objetivo no era el recuerdo, era el cambio de marca. El emblema de independencia de la difunta reina se convertiría en una reliquia de Parker B.S., fusionando dos linajes que la historia misma había buscado mantener separados. Ana se negó a actuar precipitadamente. No arriesgaría un escándalo público sin pruebas innegables. Sin embargo, dentro de ella, la ira ardía como fuego debajo de la piedra. Inmediatamente convocó a algunos ayudantes de confianza, individuos que habían trabajado junto a ella en proyectos benéficos reales, y ordenó una auditoría interna discreta de todos los cambios recientes en los registros de la finca. «Debemos asegurarnos de que la memoria de mi madre no sea manipulada», dijo con firmeza por teléfono, su tono firme, pero cargado de emoción. El deber pesaba mucho sobre ella. Con su madre fallecida y Carlos consumido por su problemático matrimonio, Ana sintió que el manto de la tutela caía directamente sobre sus hombros. Noche tras noche se sentaba en su escritorio, la suave luz de una lámpara de latón iluminando su rostro cansado, mientras examinaba página tras página. La fatiga la arrastraba, pero su resolución seguía siendo férrea. La idea de que el legado de su madre fuera deludido o explotado la llenaba de furia silenciosa. «No dejaré que eso suceda», juró en silencio, sus ojos brillando con la misma fuerza inquebrantable que una vez definió a la propia Isabel. Para buscar la verdad, Ana se acercó a Edward Mallory, el asesor financiero de su hermano durante mucho tiempo, un hombre conocido por su discreción y precisión. Durante una videollamada privada, la voz serena de Ana transmitía una rara urgencia. «Edward, necesito que examines cada transacción vinculada a las cuentas benéficas de mi madre. Algo sobre el Range Rover no está bien». Mallory, ajustándose sus gafas con montura dorada, asintió gravemente y prometió rastrear los patrones financieros a través de su red. Ninguno de los dos se dio cuenta de que esta investigación descubriría más que un documento falsificado. Debajo de la superficie pulida del decoro real, yacía un laberinto de engaños, una conspiración mucho más amplia de lo que Ana había imaginado. Sus sospechas ya no eran mera intuición, se habían convertido en un reloj de tiempo que contaba regresivamente hasta un ajuste de cuentas inevitable. Cuando la verdad saliera a la superficie, no solo amenazaría la frágil unidad de la monarquía,
sino que también reabriría viejas heridas, preparando el escenario para una confrontación destinada a sacudir Clarence House hasta sus cimientos. El viaje benéfico de Camila se anunció con gran pompa en los tabloides de Gran Bretaña, una distracción magistral de la tormenta que se estaba gestando debajo. El Daily Mail y The Sun publicaron titulares brillantes sobre la próxima aparición de la reina consorte en una prestigiosa gala de recaudación de fondos en Nueva York, completa con fotos brillantes de ella con elegantes vestidos, sonriendo serenamente para las cámaras. Para el público, parecía ser la realeza benevolente, amable, filantrópica y dedicada a las buenas causas. Sin embargo, detrás de esta deslumbrante fachada, la verdad era mucho más oscura. El viaje no era un mero deber diplomático. Era la coartada perfecta para un engaño cuidadosamente diseñado. Mientras su jet privado ascendía a las nubes, la mente de Camila se agitaba con cálculos, sus ojos agudos con resolución. En el Waldorf Astoria en Manhattan, dentro de una suite VIP, apartada con vista al brillante horizonte, Camila se reunió con Richard Halpern. La atmósfera entre ellos era tensa y deliberada, como un duelo librado con palabras en lugar de espadas. Halpern, un magnate estadounidense de unos 60 años, impecablemente vestido con un traje de Savile Row, con mechones plateados en el cabello y el aire seguro de un hombre que había negociado imperios, escuchó mientras Camila esbozaba su plan. Sobre la mesa de nogal pulido, extendió un dossier grueso con documentos, fotos de alta resolución del Range Rover 2006, registros de la subasta de Silverstone y un inventario anotado que destacaba su valor sentimental. «Necesito que compres este coche a tu nombre», dijo, su voz baja pero dominante, la luz de la lámpara de araña brillando en sus ojos. «Unos meses más tarde, transferirás la propiedad a mi hijo Tom. Públicamente, parecerá una transacción ordinaria entre amigos, pero para mí es mucho más. Es reconocimiento. Mi hijo merece un emblema para reclamar su lugar legítimo». Halpern inclinó su vaso, el whisky ámbar girando perezosamente antes de tomar un sorbo lento. Una leve sonrisa tiró de sus labios. Parte admiración, parte cautela. «Camila», dijo en un tono medido, «por ti haría cualquier cosa, pero te estás aventurando en territorio peligroso. Carlos no es ciego. Si descubre esto, ambos estaremos arruinados». La respuesta de Camila vino con una leve sonrisa desafiante. «Carlos solo ve lo que yo le permito ver. Está demasiado enredado en las apariencias para notar las profundidades». Su tono era hielo y fuego en igual medida, lleno de una confianza que rayaba en la arrogancia. Hablaron durante horas trazando cada detalle, las rutas a través de cuentas benéficas, el momento de la subasta, los disfraces financieros que mantendrían su participación invisible. Para Richard era un desafío intrigante. Para Camila era una recuperación del poder negado durante mucho tiempo. Pero el destino tiene una forma cruel de torcer los secretos hacia la exposición. Sin que ella lo supiera, un testigo ya había visto lo que pretendía enterrar. Sir Geoffrey Hargreaves, un hombre de negocios británico y uno de los amigos de confianza de Carlos, se hospedaba en el Waldorf esa misma semana para una conferencia corporativa. Mientras cruzaba el pasillo, vislumbró a Camila entrando en la suite VIP con un hombre desconocido. Desde una esquina discreta, Hargreaves la vio entregar una carpeta gruesa con papeles, con sus cabezas inclinadas, cerca en una conversación silenciosa. No pudo escuchar las palabras, pero la intimidad del intercambio era inconfundible. Alarmado,
Levantó su teléfono y tomó algunas fotos encubiertas antes de escabullirse. En cuestión de horas, estaba en un vuelo de regreso a Londres. En el momento en que aterrizó, llamó a Carlos. «Su Majestad», dijo en un susurro tenso. «Vi a Camila en Nueva York con un hombre estadounidense. Intercambiaron documentos. No parecía inocente». La palabra golpeó a Carlos como una espada. Su pecho se tensó, su mente tambaleándose con imágenes del pasado. El dolor de Diana, su propia culpa y la larga historia de traición que había perseguido su reinado. «No otra vez», pensó, con el corazón latiendo con fuerza. La rabia y el dolor se entrelazaron, dejándolo temblando. Días después, cuando Camila regresó a Londres, Carlos la estaba esperando en el gran salón de Clarence House. La habitación, bañada en una tenue luz dorada, se sentía sofocante. Su expresión era una tormenta apenas contenida, el agotamiento grabado profundamente en sus rasgos. «Sé lo de Nueva York», comenzó, su voz quebrándose con una furia reprimida. «No te atrevas a negarlo. Hargreaves lo vio todo. ¿Qué eran esos documentos?» Camila se congeló por un instante, su pulso acelerándose antes de ponerse su máscara habitual de compostura. Con una ceja levantada y una voz de calma helada, ella respondió. «Lo malinterpretas todo, Carlos. Era un asunto benéfico. Donantes, logística, nada más. ¿Debes torcer cada gesto en traición?» Su confrontación escaló rápidamente. Sus acusaciones agudas e hirientes, sus respuestas evasivas, pero controladas. Carlos lanzó palabras como dagas exigiendo la verdad. Camila paró cada una, tejiendo explicaciones vagas sobre la coordinación de la recaudación de fondos y los patrocinadores extranjeros. No reveló nada del plan, dirigiendo deliberadamente su mente hacia los celos en lugar de la sospecha de corrupción. Al final, la furia de Carlos se había quemado hasta convertirse en una devastación silenciosa. Las lágrimas brotaron involuntariamente, brillando mientras se alejaba de ella. A solas en la luz parpadeante, hizo un voto silencioso. Descubriría lo que estuviera ocultando. Observaría, investigaría, expondría. Esa noche, convocó a Edward Mallory, su asesor financiero, instruyéndolo a auditar cada cuenta bajo la influencia de Camila. «Encontraré la verdad», murmuró más para sí mismo que para nadie, su voz quebrándose bajo el peso de la traición. Camila, creyendo que había disipado la crisis, se sintió triunfante, sin darse cuenta de que el orgullo herido de su esposo había despertado algo más peligroso que la sospecha, la obsesión. Sus celos pronto lo llevarían directamente al corazón de su conspiración, donde la verdad esperaba como una espada escondida debajo de la seda. El 23 de agosto de 2025, el legendario circuito de Silverstone, el corazón del automovilismo británico, cobró vida como nunca antes. Las tribunas estaban repletas de espectadores de todo el país, transformando el recinto en un mar de emoción y nostalgia. El aroma penetrante de la gasolina mezclado con polvo flotaba en el aire, mientras los motores rugían y las cámaras parpadeaban, creando una vívida sinfonía de sonido y emoción. Sin embargo, este año, la atención de la multitud no fue capturada por las carreras en sí, sino por algo mucho más simbólico. La subasta especial del Range Rover 2006, que una vez perteneció a la reina Isabel II. Bañado en luz dorada, el vehículo brillaba con edad y dignidad. Ligeros rasguños a lo largo de su carrocería plateada
Hablaban de los senderos escarpados de Balmoral y la firme independencia de la reina. Para quienes lo veían, no era simplemente un coche. Era una reliquia de su reinado, un eco tangible de su espíritu. A medida que los recuerdos de Isabel al volante llenaban las pantallas alrededor del circuito, un silencio cayó sobre la audiencia. Algunos se secaron los ojos, abrumados por el sentimiento. El subastador, un hombre de mediana edad con una voz cordial y una presencia imponente, tomó su lugar en el podio, golpeando ligeramente con su mazo de madera. «Damas y caballeros», anunció, «hoy tenemos el honor de presentar una pieza de la historia real. El Range Rover 2006 conducido por la difunta reina Isabel II. Comenzaremos en 50.000 pas». La multitud se agitó. Murmullos de anticipación ondularon a través de la sala. Las paletas se levantaron una tras otra. 60.000 de un hombre en la primera fila. 75.000 de una mujer temblorosa. 100.000 de un postor internacional. Los números subieron rápidamente, puntuados por jadeos y vítores. Cada golpe del mazo aumentaba el suspense. 150.000. 170.000. La audiencia estalló en aplausos, con voces quebradas por la emoción. «Así es como la honramos», susurró un espectador entre lágrimas mientras las cámaras de televisión recorrían rostros humedecidos por la nostalgia. Muy por encima de la conmoción, en una sala VIP y privada con paredes de cristal, el rey Carlos se sentó inmóvil en una silla de cuero, con la expresión grabada en piedra. Había apostado a uno de sus ayudantes, James, entre los licitadores, vigilando de cerca a un hombre en particular, Richard Halpern. Cada gesto, cada llamada debía ser grabada discretamente. Desde su regreso de Nueva York, la sospecha había carcomido a Carlos como una herida supurante. Ya había recibido hallazgos preliminares de Edward Mallory, su asesor financiero durante mucho tiempo, confirmando lo que la princesa Ana había temido. Irregularidades en los registros de transferencia de la finca de la reina. Pero Carlos necesitaba pruebas innegables antes de confrontar a su esposa. Entonces sucedió. Cuando la oferta alcanzó las 170.000 libras esterlinas, Richard Halpern, sentado en la fila VIP, con su traje gris a medida, hizo un movimiento de cabeza tranquilo y deliberado. El subastador aprovechó el momento. Oferta final, 175.000. 3 golpes del mazo resonaron como disparos. ¡Vendido! El salón estalló en estruendosos aplausos. La gente se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando mientras los titulares ya se estaban redactando en las mentes de los periodistas. «El coche de la reina se vende por un precio récord». Pero Carlos no se movió. Su rostro estaba ceniciento, su cuerpo rígido. El teléfono sobre la mesa zumbó suavemente. Un mensaje de Mallory. Lo abrió con manos temblorosas. Los fondos que Halpern usó no son suyos. Se originan en el fondo benéfico de la reina bajo el control de Camila, enrutados a través de múltiples intermediarios. Evidencia adjunta. Facturas de transferencia y libros mayores rastreados. Durante un largo momento, Carlos simplemente miró la pantalla. Entonces llegó la furia, cruda y volcánica. Sus dedos se apretaron con tanta fuerza que sus uñas rompieron la piel, haciendo brotar sangre. Su corazón latía dolorosamente en su pecho mientras los recuerdos de su madre lo abrumaban. La risa en Balmoral, los tranquilos paseos por las brumosas tierras altas, sus manos firmes agarrando este mismo volante. Para el mundo,
Hoy fue una celebración del legado. Para él, fue una profanación. Camilla Biemahis Capemil había utilizado fondos pertenecientes a la propia caridad de la reina, la institución que llevaba el nombre de Isabel, para comprar el coche de su suegra y transferir su simbolismo a su propia familia. A través de Halpern, no había robado dinero sino memoria, retorciendo el sagrado legado de la monarquía para glorificar a su hijo, Tom Parker B.S. Fue una traición disfrazada de tributo. La voz de Carlos tembló mientras murmuraba para sí mismo las palabras afiladas, como un cuchillo. Camila, has cambiado la memoria de mi madre por vanidad. Has usado su nombre para elevar a tu hijo, para reescribir la historia para tu linaje. Sus ojos brillaron, no con dolor esta vez, sino con furia justiciera. La traición cortó más profundo que cualquier herida que hubiera conocido, reabriendo viejas cicatrices de toda una vida de confianza rota. Se imaginó la escena inevitable. Tom Parker B.S. conduciendo ese coche por Londres. La prensa susurrando: ese era el Range Rover de la reina ahora en la familia de Camila. Una vez que ese pensamiento pudo haberlo herido silenciosamente, ahora encendió pura rabia. Carlos se levantó lentamente, con los puños apretados a los costados. Afuera, los aplausos de la multitud atronaban, celebrando lo que creían que era un tributo de amor y recuerdo. Pero en la silenciosa cámara de arriba, el rostro del rey se endureció en resolución. Para él, la subasta no era una conmemoración. Fue un acto de guerra. En el momento en que cayó el mazo, la verdadera batalla por el alma de la corona había comenzado. Esa noche, Clarence House yacía envuelta en silencio y sombra. Solo una tenue luz parpadeaba desde el estudio privado del rey, filtrándose débilmente a través de las altas ventanas, como el brillo de un faro solitario, una deriva en un océano de oscuridad. Adentro, el aire era pesado, frío y opresivo. Cada respiración parecía resonar en las paredes de piedra impregnadas de siglos de memoria real. El rey Carlos se sentó en un sillón de cuero rojo, con la postura rígida, los ojos fijos en la pila de documentos extendidos ante él. Evidencia irrefutable recopilada durante semanas de investigación. A su lado estaba Edward Mallory, su asesor financiero durante mucho tiempo, con una expresión grave detrás de sus gafas con montura dorada, y dos cortesanos leales, hombres que habían presenciado las crisis más turbulentas de la monarquía. Los puños del rey se apretaron con fuerza sobre sus rodillas. Su pulso aún se aceleraba por la furia desatada en Silverstone, la rabia hirviendo a fuego lento, bajo su compostura como fuego, esperando estallar. La puerta se abrió con un leve crujido. Camila entró, compuesta pero cautelosa, con la barbilla en alto, sus movimientos medidos. Vestida con un traje oscuro de seda, el cabello recogido pulcramente, parecía la reina consorte en todos los sentidos, pero sus ojos traicionaban el brillo cauteloso de alguien que pisaba terreno hostil. Carlos hizo un breve gesto de asentimiento a Mallory, quien respondió colocando un grueso dossier sobre la mesa de nogal pulido. Los papeles se abrieron en abanico, revelando un catálogo de artículos reales que una vez pertenecieron a la reina Isabel II, ahora desaparecidos o misteriosamente prestados. No solo el Range Rover 2006, sino también un querido juego de joyas de perlas que la reina había usado en Balmoral. Cubiertos de plata antiguos de Sandringham, grabados con insignias de la época victoriana, y un retrato en miniatura de Jorge Pius VI, el abuelo de Carlos y héroe de guerra. Cada artículo llevaba la misma vaga anotación: préstamo a largo plazo o regalo personal.
todos dirigidos a Tom Parker B.S. o Laura López, los hijos de Camila de su primer matrimonio. La moderación del rey se rompió. Sus palmas golpearon contra la mesa con un crujido que hizo temblar un vaso de agua. «Basta, Camila», tronó, su voz con rabia contenida. «No fue solo el coche. Usaste los fondos benéficos de mi madre para comprarlo a través de Halpern. ¿Cuántas cosas has canalizado a tus hijos sin autorización, sin registro, sin una sola palabra de respeto? ¿Crees que el trono es tu trastero privado? Un escenario para decorar a Parker B.S. con historia robada. Has ido demasiado lejos. Todo está expuesto». Camila respondió a su arrebato con un desafío helado. Su columna permaneció recta, su voz firme, pero cortante. «Sí, Carlos. Lo hice porque tu madre nunca me vio como nada más que una mancha, una desgracia que se vio obligada a tolerar. Me negó un lugar en esta familia, incluso cuando estuve a tu lado como tu esposa. Pero Tom y Laura son míos, mi sangre, mi pasado. Si Isabel no me aceptaba, entonces me aseguraré de que viva en mi legado a través de esas cosas que ella apreciaba, a través de los recuerdos que trató de ocultarme». Antes de que Carlos pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. La princesa Ana entró, sus pasos firmes, su presencia imponente. Había estado escuchando desde el pasillo, parte de la estrategia que ella y su hermano habían planeado. Su mirada era dura como acero templado, su voz aguda e inquebrantable. «Has traicionado a mi madre, Camila, y has traicionado a la corona. El legado de Isabel no es un avalorio para ser transmitido a Parker B.S. Has convertido algo sagrado en un espectáculo de codicia, y usar dinero de la caridad, el dinero del pueblo, para hacerlo. Has traído la desgracia a todo lo que representa esta familia». La tensión en la habitación se espesó como humo. El aire se volvió tan quieto que el sonido de su respiración parecía ensordecedor. Camila no se inmutó, aunque sus nudillos se pusieron blancos a los costados. Sus ojos parpadearon con un fuego obstinado mientras Carlos permanecía temblando, atrapado entre la furia y la angustia, mientras los recuerdos de su madre inundaban su mente. Su risa, su dignidad, su inquebrantable sentido del deber. Entonces, de repente, se levantó. Su voz, una vez tensa, ahora se liberó en un rugido que sacudió la cámara. «¡Fuera!». Las palabras resonaron por los pasillos como un trueno. «Has violado cada límite. A partir de este momento, no tendrás ningún derecho sobre las pertenencias de mi madre. Ninguno. Ante su memoria, ante su espíritu, juro que todo lo que dejó será salvaguardado. Para el pueblo. Para la historia. No para Parker B.S. No para ti». Su furia reverberó a través de las antiguas paredes. Un sonido tan feroz que hizo sobresaltarse incluso a los cortesanos. Camila se quedó congelada, con el rostro desprovisto de color, sus labios apretados en una fina línea. Ana avanzó y colocó una mano firme sobre el dossier, cerrándolo con finalidad. Un acto simbólico que se sintió como sellar el final de una era. Durante un largo momento, nadie habló. El peso de la confrontación flotaba en el aire, sofocante y absoluto. Por fin, Camila se dio la vuelta y salió, sus pasos medidos pero pesados con una rabia reprimida. Detrás de ella, la habitación permaneció en silencio, el voto de Carlos resonando como un juramento grabado en piedra. Pero en el corazón de Camila, la furia no se desvaneció. Se profundizó. Lo que había terminado para el rey esa noche apenas había comenzado para ella.
La tormenta estalló solo después de que las brillantes luces del Silverstone Festival se desvanecieron, cuando el Range Rover 2006, una vez el fiel compañero de la reina Isabel II, se convirtió en el epicentro de un escándalo que envió ondas de choque a través de Gran Bretaña. A las pocas horas de la explosiva confrontación en Clarence House, una fuente anónima filtró la historia a la prensa. Como un incendio forestal, consumió cada titular. The Times, The Guardian y Daily Mail publicaron la historia simultáneamente, con portadas sensacionalistas. Camila sospechosa de manipular la subasta del recuerdo de la reina. Escándalo real. La consorte desvía fondos benéficos para comprar el coche de Isabel II. El legado de la reina robado. La reacción fue inmediata y feroz. El público, ya tierno de nostalgia por la difunta reina, quedó impactado por la incredulidad y la ira. En las redes sociales, la indignación rugió a través de las plataformas. Hashtags como escándalo real y protege llegado de la reina se dispararon a la cima de las tendencias globales. ¿Cómo se atreve Camila a manipular la memoria de la reina? Vergonzoso, decía una publicación, acumulando decenas de miles de me gusta. Al amanecer, Clarence House se había convertido en el ojo de la tormenta, un símbolo de traición y codicia en la mente colectiva de la nación. En respuesta, la monarquía actuó con rapidez. El Range Rover fue puesto bajo protección especial de legado por decreto real de emergencia. La transferencia de propiedad a Richard Halpern, el postor ganador con 175.000, fue inmediatamente congelada en espera de una investigación interna dirigida por la princesa Ana. Todos los documentos relacionados con el fondo benéfico Isabel II, el mismo fondo que Camila supuestamente había desviado para financiar la compra, fueron confiscados y sellados para una auditoría independiente. Richard Halpern, el empresario estadounidense una vez elogiado por su discreción, desapareció de la vista pública. Se negó a dar entrevistas, emitiendo una única declaración a través de su abogado. Mi compra fue personal. No tengo conocimiento de ninguna transacción relacionada con la caridad. Pero el público británico no estaba convencido. Su nombre inundó los tabloides, su imagen plasmada en las portadas, como el intermediario del coche de la reina. En cuestión de días, Halpern huyó del país, dejando atrás un escándalo que se negaba a desvanecerse. Tom Parker B.S., el hijo de Camila, fue arrastrado al torbellino a continuación. Una vez conocido como un respetado crítico gastronómico y personalidad de la televisión, de repente se encontró etiquetado como el heredero indigno de reliquias reales. Los titulares cuestionaron su integridad. ¿Sabía Tom que su madre planeaba regalarle el coche de la reina? Su mundo profesional se derrumbó de la noche a la mañana. Los patrocinadores se retiraron, los acuerdos de libros se congelaron y los productores de televisión cortaron silenciosamente los lazos. En Instagram, Tom desactivó los comentarios después de torrentes de críticas. Acusaciones como falso heredero y devuelve el legado de la reina inundaron cada publicación. Solo y desconcertado, envió un breve mensaje a su madre. «Mamá, esto ha ido demasiado lejos. ¿Por qué no me lo dijiste?» Camila nunca respondió. Simplemente se sentó en silencio, apretando su teléfono, con la mandíbula tensa, los ojos brillando con una mezcla de rabia y humillación. Dentro de la máquina real, el rey Carlos actuó con fuerza decisiva. En 24 horas, convocó un consejo confidencial en Clarence House, donde firmó un decreto extraordinario, prohibiendo a Camila cualquier participación
en asuntos relacionados con la herencia de su madre. No fue meramente procedimental. Fue personal. Una declaración de protección para la memoria de Isabel y un rechazo a la mujer que había traicionado su confianza. La princesa Ana, resuelta como siempre, fue nombrada jefa del recién establecido Consejo de Supervisión del Legado, encargado de catalogar y salvaguardar cada pieza de la herencia de la difunta reina, desde joyas hasta cartas, desde reliquias ceremoniales hasta recuerdos privados. Madre dejó su legado para el pueblo. Declaró durante la reunión, su tono firme y frío, no como un arma para la ambición personal. Sus palabras cayeron como una advertencia para cualquiera que pudiera desafiar esa verdad. Esa noche, Londres yacía tranquila bajo una luna pálida. Dentro de Clarence House, Camila se sentó sola junto a la ventana, su figura silueteada contra la luz plateada. Miró fijamente al jardín donde antiguos robles se erguían como centinelas silenciosos. Su copa de vino tinto intacta. El eco del grito de Carlos, ¡fuera!, aún reverberaba en su mente, cortando más profundo que cualquier insulto que Isabel le hubiera dado. Había perdido, al menos por ahora. El Range Rover nunca llegaría a Tom. Su esquema fue expuesto, su nombre empañado en cada titular como la consorte que traicionó a la reina. La vergüenza era insoportable. Sin embargo, no la quebró. Debajo del dolor, algo más frío echó raíces. Sus labios se entreabrieron y susurró para sí misma, su voz baja y venenosa. Un coche que no pude reclamar. Pero el juego no ha terminado. Carlos, Ana, se arrepentirán de esto. Al otro lado del pasillo, en su propia cámara, Carlos estaba de pie frente a un retrato de su madre. La reina Isabel en tweed, sonriendo suavemente como si estuviera congelada en una calma eterna. La luz de la lámpara de su escritorio brillaba sobre su rostro cansado, mientras las lágrimas brillaban por sus mejillas. Tocó el marco suavemente. Sus dedos temblaban. «Madre», susurró, con la voz quebrada. «La dejé ir demasiado lejos. Pensé que te honraría. Me equivoqué, pero juro que tu legado permanecerá intacto. A partir de hoy, lo protegeré con todo lo que tengo». Inclinó la cabeza, el dolor y la resolución entrelazándose dentro de él. El costo sería alto. Su matrimonio fracturado sin posibilidad de reparación. Pero el deber superaba al amor. El legado de Isabel y la dignidad de su reinado tenían que ser preservados a cualquier precio. En una cámara acorazada real segura, el Range Rover 2006 se sentó detrás de puertas cerradas y barreras de acero. Ya no era un mero artefacto, sino una reliquia de la batalla entre la lealtad y la ambición. Se había convertido en un símbolo de la guerra oculta de la monarquía, el deseo de Camila de reclamar el alma de la reina contra el voto de Carlos y Ana de defenderla. La nación siguió adelante, pero los ecos persistieron a través de los pasillos de mármol de Clarence House. El conflicto estaba lejos de terminar. El escándalo había terminado un capítulo, pero en lo profundo de las sombras reales, otro ya había comenzado. La pregunta que atormentaba al reino permaneció. ¿Quién heredaría realmente el alma de la reina? La respuesta, como la noche misma, esperó en silencio. ¿Cómo te sientes al saber que Camila planeó apoderarse del legado de la reina Isabel II para su beneficio personal? ¿Crees que Carlos y Ana hicieron bien en proteger ferozmente la memoria de la reina? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además,
haz clic en el próximo video que se muestra en tu pantalla.